Perú. He visto que hay muchas diferencias en temas de alimentos, en temas civiles, en temas penales, pero ahora lo de nosotros es temas de familia. Una de las diferencias que hay entre Ecuador y Perú es que el tema de las demandas, de las audiencias, acá en el Ecuador es ante el juez de familia, la unidad de familia, niñez y adolescencia. En cambio, en Perú es en civil, con el juez civil. El tema de cárcel, para el tema de los deudores de pensión de alimentos, ustedes van ante el juez penal, nosotros igual ante el juez de familia. Otra también de las diferencias que hay entre Ecuador y Perú en temas de alimentos es que la primera vez que va preso, en este caso el obligado, el demandado, el padre de sus hijos, es por 30 días. Y en Perú es de 1 a 3 años, si no me equivoco, si me pueden corregir ustedes aquí, que ya también ven temas de materia de familia, que me imagino que también hay estudiantes, están abogados, están egresados. Entonces, otra cosa de lo que también vamos a ver es que nosotros acá en temas de alimentos contamos con una tabla de pensión de alimentos, ¿ya? Que se va regulando año a año, ¿ya? Se va regulando año a año. Este año la tabla de pensión de alimentos se rige también no solamente de los porcentajes, sino que también los porcentajes por los menores de edad que tienen algún tipo de discapacidad mediana, grave, y ya no como anteriormente de que si se hacía el cálculo para temas de alimentos era el mismo porcentaje. Entonces vamos a empezar primero de que nosotros para ingresar una demanda acá en Ecuador es un formulario. También veo que en Perú es un formulario y también de manera electrónica. Acá también estamos de manera electrónica, ¿ya? Y también de manera física. Ahora en ciertas provincias ya se pueden ingresar demandas, ¿ya? Entonces, por lo menos donde yo estoy ahora, en mi ciudad donde yo estoy ahora, simplemente electrónicamente son los escritos. Las demandas pueden ser ya el próximo año, incluso escritos de toda la materia, penales y no penales. Otra de las diferencias, bueno, mejor dicho, no diferencias, sino de las similitudes que tenemos ahora es el tema de la oralidad. Porque una cosa también es que de lo que está en el código, que vemos que en el código estipula el término de 5 días, el término de 3 días, el término para que se fije la audiencia, y otra cosa es la práctica. En el código puede estipular, bueno, se va a fijar no menor de 10 días para la audiencia, pero he visto muchos colegas que comentaban, manifestaban o se quejaban de que, bueno, no me despachan para el tema de audiencia, para llegar a una audiencia en temas de alimentos, demoraba un año, se demoraba meses, o tenía que poner escrito tras escrito tras escrito, y nada. Otra cosa que también me daba cuenta entre Ecuador y Perú era de que obviamente tenía que poner escrito, escrito para prueba, escrito para lo otro, escrito para lo de aquello. Acá en el Ecuador tenemos un nuevo código que está desde el 2016, que es el Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué es el Código Orgánico General de Procesos? Anteriormente nosotros teníamos el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil tenía muchos procedimientos. Lo que hace el Código Orgánico General de Procesos es reducir, ¿ya? Entonces, el tema de alimentos, ¿qué tipo de procedimiento es acá en el Ecuador? Que supongo que es igual que Perú, el procedimiento sumario, ¿ya? Audiencia única. ¿Qué sucede en esa audiencia única? En esa audiencia única, el juez lo que hace es dar ahí mismo la resolución, ¿ya? Las audiencias de alimentos, en la actualidad, con el tema del COGEP, si llegamos a tener un acuerdo entre las partes, no máximo puede estar durando 15 minutos. Y se demora un poquito más porque por el tema de la resolución del juez. Pero de ahí, si llegaste a un acuerdo. Pero si en la audiencia, tema de alimentos, estás en conflicto, no, que aquí por allá, que me tienes que pasar lo de acá, no, que esto, que el otro, bueno, puede estar durando máximo 1 hora. Entonces lo que va a tocar ahí es que el juez resuelva en la misma audiencia.
Estaba viendo en el artículo 481 de su país, de Perú, hablaba de los criterios para fijar alimentos. Antes de lo que yo voy a indicar, es que yo tenía las diapositivas para poder compartirlas con ustedes, pero por el tema de que no puedo, la computadora, no puedo compartir las diapositivas. Otra cosa que también es cualquier ruido que escuchen de gato, perro, de música, que por favor me disculpen porque yo tengo igual más casi yo recién llego donde estoy trabajando. Entonces creo que están escuchando a mi gato ahí. Entonces, como les indicaba, en el artículo 481, lo que respecta a Perú, hablaba de los criterios para fijar alimentos. ¿Y en qué se fijan los criterios para fijar alimentos? Que es algo, puede ser similar o puede ser también de las diferencias entre Ecuador y Perú. Se da sobre las necesidades, en este caso, de quien pide, la posibilidad que debe darles, atendiendo además las circunstancias personales de ambos. Puede ser las obligaciones. En este caso, lo que veo es que cuando se ingresa la demanda, ya se tiene en qué es lo que se va a gastar por el tema de alimentos, la vestimenta, los uniformes, que el alimento de aquí, no sé qué pasó, no se ve nada, no sé qué pasó. Pero sí se escucha. Sí se escucha, es que no sé qué pasó, se me puso la pantalla negra. Ahí sí está bien. Ya. Lo que les indicaba es que para ustedes, cuando se ingresa el tema de la demanda, ya se podría decir como que es una forma en el cual se estipula cuáles son los gastos totales. Pero, ¿qué se ve ahí? Por ejemplo, en Ecuador, si yo sé que yo tengo un hijo, dos hijos o tres hijos, yo sé lo que se va a gastar, no tengo, no sé, son $600 que puedo estar gastando mensuales, pero se supone que el padre de mis hijos, en este caso, no cuenta con los $600, él gana un básico o no tiene trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ve acá en el Ecuador. Si yo voy a demandar a X persona por temas de alimentos, obviamente me imagino que también en lo que se hace en Perú es saber cuánto gana, si es que trabaja, si trabaja en una institución, si gana más del básico, ¿ya? Entonces, eso también sería muy bueno en la parte de temas de alimentos. Por eso es que el tema principal también es el cálculo. Entonces, también lo que habla de los criterios para fijar alimentos entre Ecuador y Perú es que se considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado, que es algo muy bueno que también acá no se toma mucho en cuenta, ¿no? Y lo que habla también acá es no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que debe prestar alimentos. En cambio acá, si yo voy a demandar a alguien, yo puedo poner que me tiene que pasar por alimentos por un hijo, $800, pero ¿qué va a hacer la otra parte? Va a justificar que él no gana los $800 y por eso está la tabla de pensión de alimentos. Si gano $800 por un hijo, podría ser que me esté pasando $200, $300, pero él no cuenta, entonces él va a demostrar. Entonces, yo puedo poner el monto que sea, pero se va a fijar siempre lo que estipula la tabla de pensión de alimentos, ¿no? Entonces, en el Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia habla de los parámetros para elaboración de la tabla de pensión de alimentos. ¿Cómo se hace acá? Entonces, acá lo que se va a hacer primero es las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos que presenta la ley. En este caso, sí van los recursos de los alimentantes a apreciar las relaciones ordinarias y extraordinarias. Los gastos propios, también lo que indicaba anteriormente, que, bueno, veían los gastos, pero nosotros acá no es que vamos a decir, bueno, voy a gastar en esto, lo otro, y por eso pongo un monto. Acá se va a ver es por la tabla de pensión de alimentos. Si yo tengo 3 hijos con Juan, pero Juan gana el básico, aunque no trabaje, igual se le pone el básico. Entonces se le va a hacer el cálculo de los $400, que es el básico, más el porcentaje que estipule la tabla, si mis hijos son menores de 2 a 3 años o de 3 años en adelante. Ya, entonces se va a ver un porcentaje. Otra de las diferencias entre Ecuador y Perú es que el porcentaje por el tema del cálculo de pensión de alimentos es hasta el 60%,
En cambio, lo que estipula acá en la tabla de pensión alimentos, en un total, es el 50%. Entonces, tomar en cuenta también que la pensión de alimentos no puede ser menos de lo que estipule la tabla, pero sí más de lo que estipule la tabla. Si yo, en este caso, pido lo que estipula la tabla, que son $300, por ejemplo, pero en este caso el obligado o el demandado me puede pasar más de los $300 de pensión de alimentos, muy bien, pero si él exige pasarme menos $200 en dólares, imposible, va a ser lo que estipula la tabla de pensión de alimentos del año 2020 del Ecuador. Estipula el artículo 484, que es, si no me equivoco, es del Código del Procedimiento Civil, las formas diversas de dar alimentos. Entonces, ¿cuáles son las formas diversas? Algo también que es una diferencia entre Ecuador y Perú. El obligado puede pedir que se le permita dar alimentos de manera diferente del pago de una pensión, con motivos especiales que en este caso justifique la medida. ¿Qué en este caso, qué podría ser otra manera de pasar alimentos? A ver si ustedes me pueden indicar si ya han visto alguna audiencia, han pasado audiencias, porque esto es algo, sí es un poco distinto, pero en Ecuador, ¿qué podría ser? Bueno, yo puedo decir, tengo un carro, tengo una moto, tengo un terreno, de ahí te puedo estar pasando la pensión de alimentos, me puedes suspender la pensión de alimentos, yo te voy a dar a cambio de eso el monto total de lo que es hasta tal año. Entonces, esa es una de las diferencias de lo que habla de las formas diversas de pasar alimentos. Estaba viendo también el tema del cálculo de la pensión de alimentos en Perú. ¿Cómo se hace? El cálculo de la pensión de alimentos, como les indicaba anteriormente, es hasta el 60%, lo que tengo entendido, que es del artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, que eso es lo que estipula. Es decir, está viendo un ejemplo que si, por ejemplo, gana 1.200 soles, ¿ya? ¿Cuánto debería darle al hijo? Por uno. Son 100 soles. ¿Hola? ¿Sí? Acá. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, bueno, entonces rogaría que apaguen los micrófonos para que todos podamos escuchar. En un caso que no vayan a realizar por ahora una pregunta. Bueno, como indicaba, si gana 1.200 soles, ¿cuánto debería pasar por un hijo? Que es un ejemplo, ¿no? Serían 720 soles. En este caso, ¿cuántos son 1.200 soles en Ecuador? El 1.200 soles son $344, que es menos del básico. Acá en el Ecuador es menos del básico, pero si ganas menos del básico, lo que se le va a hacer es poner el monto del básico, que son los $400. Son los $400. Ya pensé que era una pregunta el tema de las asistencias. Bueno, yo quería en todo caso mostrarles la tabla de pensión de alimentos acá en el Ecuador. La tabla de pensión de alimentos acá constan 6 niveles y como le indico, llega al máximo hasta el 50%. Lo máximo que llega es hasta el 50%. Entonces, de la tabla de pensión de alimentos, obviamente están los 6 niveles, ¿verdad? Entonces, de los 6 niveles están de un hijo, está de 2 hijos, 3 hijos. De ese porcentaje está de 0 a 3 años y de 3 años en adelante. Cada rango ahí tiene un porcentaje. Entonces, eso es lo que también voy a explicar para que vean más o menos un ejemplo, ¿no? Ya. Por ejemplo, si el primer nivel, en temas de dólares, ¿no? El primer nivel va de los $400 a los $500. El segundo nivel va de los $500 hasta los $1.200. El tercer nivel va de los $1.200 hasta los $1.600. El cuarto nivel va de 1.600 a 2.600, el quinto nivel de 2.600 a 3.600 dólares, y el sexto nivel que va de 3.600 dólares en adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tanto como en Ecuador y Perú, estamos viendo del cálculo de las necesidades en base a los temas de alimentos, sería el desayuno, almuerzo, cena, la salud, la vestimenta, la educación, el transporte, la situación de la vivienda, los gastos de cable de internet,
también el monto de la capacidad económica, en este caso como indicaba del demandado o del deudor. En este caso, en Perú, la pensión de alimentos, en este caso sería del monto, va también sobre las características, si supongo también de que si en este caso el menor tiene algún tipo de discapacidad, va a tener un monto, me imagino que también puede ser del 20% o del 30% del ingreso salarial del padre. Entonces, en Ecuador, la tabla de pensión de alimentos habla de una parte de la rehabilitación y las ayudas técnicas por discapacidad. Entonces, de aquí vienen los niveles de discapacidad, que son moderada, que son grave, que son muy graves. En el caso de ser moderada, va del 30 al 49%, de la grave va del 50 al 74%, entonces va incrementando un poco del sueldo más este tipo del porcentaje, ¿no? De también cuánto gana en este caso el demandado. Si es muy grave, va más de los 75%. Entonces, un ejemplo aquí por el tema del cálculo de la pensión de alimentos, para plantear, para manifestarles cómo se saca el cálculo, ¿no? En Ecuador habla, el demandado tiene el ingreso del básico, es decir, los $400, con 2 hijos mayores de 3 años. ¿Cómo sería aquí el cálculo? Entonces, nosotros nos vamos a la tabla, ¿no? Vamos a especificar primero cuántos hijos, si es el primer nivel, si es el segundo nivel, si es el tercer nivel. Como gana $400, obvio es el primer nivel. Como tiene de 2 hijos a más, en este caso, obviamente va a tener un porcentaje, que en este caso el porcentaje es el 43.13%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? El monto, el básico, que son los $400, se multiplica por el porcentaje que estipula la tabla, que son los 40, que es el 43.13%. Queda un total ahí de 172,52. Si son 2 hijos, los 2 hijos son de una sola madre, obviamente es el monto total, ¿ya? Pero si en este caso va demandado por uno, ya se divide en este caso el monto para que a cada uno lo que le corresponde, ¿ok? Entonces, otro ejemplo sería, si el demandado, el obligado, Pepito, Juan, tiene un ingreso, es decir, tiene un sueldo básico, mejor dicho, no un sueldo básico, perdón, un sueldo de $2,000, en este caso de trabajar en alguna institución, y tiene 2 hijos de 1 año y de 5 años de edad, acá lo que se hace en Ecuador no es tomar el porcentaje del hijo de 1 año, sino que se toma el porcentaje de 3 años en adelante. Entonces, se va a hacer la multiplicación, en este caso, de los $2,000 por el porcentaje que va a la tabla, ¿ya? Que ya en este caso ya iría en uno de los niveles que ya indiqué anteriormente, como gana $2,000, se va a multiplicar por el 42.21%. Entonces, ahí ya va a haber el resultado de lo que tiene que pasar por los dos hijos. En este caso, si tiene, como indiqué, si tiene un hijo menor de 3 años, siempre se va a tomar el monto del hijo mayor. Otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, con el básico, pongamos, el demandado que tenga sueldo del básico de los $400, con un hijo mayor de 3 años, que tiene una discapacidad grave, en este caso, ¿cómo sería? Yo di porcentajes porque ya actualmente ya la tabla estipula los porcentajes. Entonces, él pasaría en este caso 117,96, pero se va a multiplicar por el 29.49%. Entonces, a su vez, como tiene un hijo con discapacidad grave, ya sería el 5%.23 de lo que estipula la tabla. Con un total ahí de lo que se le va a hacer es 138,88. Un poquito más, ¿ya? Porque estipula la tabla y porque tiene un hijo con discapacidad. Como yo manifesté al principio, anteriormente si tenía un hijo con discapacidad, se pasaba el mismo monto que el hijo que tuvieran con quien fuera. Entonces, algunos decían, no, pues si tiene discapacidad, quizás gaste un poco más. Tener un hijo con discapacidad y que te demanden
Entonces, no es que ya cumple los 18 años o los 24 años como es en Perú, que hasta los 24 años se pasa alimentos. Acá en el Ecuador es hasta los 21 años. Entonces, no es que ahí termina. Cuando tienes un hijo con discapacidad, la pensión de alimentos es de por vida. Entonces, imagínense si en Perú existiera una tabla de pensión de alimentos en el cual no se diga, bueno, depende de lo que yo presente en audiencia, se le va a poner el monto del 40%, del 50%, del 30%, del 20%, al azar. Entonces, imagínense si en Perú existiera el tema de que existiera una tabla de pensión de alimentos, de que si viene, en este caso, como dije, creo que eran 1.200 soles, que es 344. Si tiene un hijo, los de los 344, pongámosles ya, redondeándoles el básico, estaría pasando unos $118, más o menos, si el hijo ya es mayor de 3 años, $218. ¿Cuánto me puede indicar cuánto es $118 en soles? Quiero ver el tema, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, otra cosa que también, como les indicaba al principio, era el tema de que en Ecuador, acá, si ya no cancelas la pensión de alimentos, la primera vez son 30 días. Yo cuando fui a Perú y me contaban, bueno, no, es que es de 1 a 3 años. Imagínate estar preso de 1 a 3 años por el tema de pago de pensión de alimentos. Incluso no hay cárcel por temas de deudas, pero hay excepción que es por el tema de alimentos. Entonces, yo quiero que me indiquen, no sé si tienen quizás alguna preguntita, algo que acotar antes de que yo pase a un siguiente tema, que voy a hablar sobre, en este caso, de la boleta de apremio, el manejo del tema de las boletas de apremio acá en el Ecuador. No sé si tengan algo que manifestarme o contarme quizás alguna anécdota. No sé. No sé si me escuchan. ¿Aló? ¿Que tienen alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. A ver, cuéntenme. Sí, usted, por ejemplo, hablaba de que acá, por ejemplo, los criterios para fijar la pensión, ¿no? En los ¿Cómo? criterios que usted habla de los criterios para fijar la pensión, con Ya, respecto, por ejemplo, en cuéntenme. Perú, ¿no? En Perú. En Ecuador, usted me dice que existe una tabla, ¿no? O sea, esa Claro, tabla, claro, esa tabla fija la pensión en base a los montos en base a la cantidad de hijos. sí. Por ejemplo, si tú en este caso estás ganando $600, pero tienes 3 hijos, ¿ya? Entonces, como dije al principio, $400 y $500 es nivel 1, tú irías a nivel 2. Entonces, en el nivel 2, si tu hijo es de menor de 3 años, hay un monto específico. Si tu hijo es mayor de 3 años, hay un monto específico. Entonces, depende también de cuánto ganes. Yo no puedo decir, bueno, yo requiero que tú me pases pensión de alimentos $800. Pero si tú no tienes trabajo, ¿cómo me vas a pagar la pensión de alimentos? Irás a cárcel cada vez que pueda, que yo te mande preso. Entonces, eso tampoco es la intención ni la cuestión en temas de alimentos. ¿Sí me entiendes? Entonces, acá muchos dicen, bueno, no tengo trabajo, ¿por qué se me pone el tema del básico? Pero entonces en la tabla se estipula, así no ganas el básico, se te pone el básico. Y bueno, entonces ahí tú verás, en este caso, cuánto cancelas. Pero si tú tienes 5 o 6 hijos, lo que se va a hacer es dividir el monto. Si tienes que pasar, por ejemplo, $800 de pensión de alimentos, esos $800 se va a dividir para cada hijo. ¿Ya? Entonces, obviamente, creo que es una también de las diferencias, que como indicaba, que imagínense si existiera en este caso una tabla de pensión de alimentos en Perú. No sé si tengan otras antes que yo pase al siguiente tema. Pero es todo de Ecuador en la mayor parte. Buenas tardes, ¿me permite? Entonces, Mi nombre es William Rojas. Respecto a la tabla, me parece bastante novísimo. Sin embargo, esa tabla sería muy difícil de aplicar en el Perú porque el Perú tiene diferentes realidades sociales.
No es lo mismo tomar un Todo, hay desayuno. distintas realidades sociales, en todo. eh, por ejemplo, no es lo mismo gastar para el desayuno en la sierra, en la selva, como en la costa. Un desayuno en la sierra es mucho más barato. En la Igual acá. costa es muy costosa y en la selva, bueno, la gente tiene acceso a las frutas y todo lo que se Igual cosecha, acá. ¿no? Le cuento que Eh, acá es y lo mismo. sería complicadísimo usar ese cuadro, de verdad, me parece interesante, pero si lo aplicáramos aquí sería sumamente arbitrario por las diferencias económicas que también se viven, ¿no? Hay gente que tiene trabajo fijo, pero hay gente que incluso vive por jornales, ¿no? Son realidades muy distintas, pero me gustaría estudiar ese tema Ya, mire, más adelante, ¿no? les cuento un caso que sí me enojó mucho que pasó acá en Ecuador. El tema de un asambleísta. No sé cómo les llaman ustedes, creo que también les llaman asambleístas. Ya, el asambleísta tiene un sueldo, qué sé yo, de $4,000, $6,000. Este asambleísta hizo uso, porque no tiene ningún tipo de discapacidad. Cuando se tiene algún tipo de discapacidad, lo que se hace acá en el Ecuador, que es lo que ya les voy a hablar ahora, es que ya se puede ver de que no vayan a la cárcel. Pero él utilizó el carnet de discapacidad para pedir incidente de rebaja. Entonces, en este caso, él tiene la capacidad económica para dar pensión de alimentos, pero ojo, el hijo de él tiene discapacidad. Entonces, para que vean, todos ganan distinto, algunos no tienen trabajo, pero eso no quiere decir de que, bueno, tienes que ver la manera. Yo siempre les digo a mis clientes, bueno, si tú no tienes para pasar alimentos, tú ve cómo haces. Así sea que te pongas a vender empanadas afuera de tu casa, pero tú tienes que velar con tus hijos. Tú hiciste tus hijos, tú tuviste la responsabilidad de hacer a tus hijos. Entonces ahora ponte los pantalones, ¿no? Para poder pasar de alimentos. Pero ojo, hay casos, que me he dado cuenta que no solamente en Perú y Ecuador, de que hay mujeres que, bueno, si no pasan alimentos, no te dejan ver a tus hijos. O en todo caso, de que hay quienes quieren pasar alimentos, otros que, bueno, muchos casos, muchos casos. Entonces, yo creo que en todo el país hay diferentes, el tema de las razas, de la economía. Entonces, por eso le digo, imagínense si en Perú hubiera una tabla de pensión de alimentos, ¿qué cambio haría? ¿Qué cambio haría? ¿No? Decir, bueno, el juez te pone que cree prudente y que para ti puede decir, bueno, me está pasando mucho, me está pasando menos, ¿ya? Y que el juez puede decir, bueno, le doy el 30% de tu sueldo, del básico. El básico incluso creo que es menor que acá en el Ecuador, ¿ya? Entonces, no sé si tengan algo más que decirme respecto a aquello para yo poder ya iniciar el otro tema. Ay, ¿qué pasó? Lo silencié. Silenció. Hola. Bueno, si no tiene, yo rogaría que por favor, para que no incomoden a los demás participantes, apaguen los micrófonos. Y bueno, si tienen alguna pregunta y bueno, piden la palabra y me hacen Doctora, una última pregunta, José, por a ver, favor. cuéntame. Sí, acá en Perú, por ejemplo, los criterios para fijar la presión de la actividad del alimentista y la capacidad económica del padre o la madre que no va a pasar, ¿no? Eh, No yo, te logré escuchar el inicio. ¿me escucha? Es que hay alguien más parece que está hablando, entonces por eso ¿Aló? pido que apaguen los micrófonos. Los que no van a hablar, comentar, que apaguen los micrófonos para que Sí, podamos escuchar. en el micro. Ahora sí, ¿Puedo puedes preguntarme? ¿No, preguntarme. doctora? Sí, sí, creo Ya, que sí. doctora, por ejemplo, acá en Perú, cuando hablamos de los criterios para la fijación de la pensión alimenticia, por ejemplo, hablamos de la capacidad, la necesidad económica del alimentista, en este caso el niño, la niña o el adolescente, y también la capacidad económica de quién va a pasar. Ahora, la pregunta es, en el tema de la tabla que ustedes tienen en Ecuador,
¿Se tiene en cuenta eso o solamente en base a la escala a los niveles que ustedes tienen? No sé si me Te escucho entendió. entrecortado, pero medio Por ejemplo, te... sí, ¿Cómo? sí se escucha. Sí, también yo le escucho entrecortado. Bueno, en medio de lo que te pude ahí entender es que, bueno, primero en la tabla de pensión de alimentos vas a ver lo que es el tema del sueldo. ¿Cuánto gana en este caso el demandado? Y no solamente tiene que ser el hombre, sino también en este caso la mujer. ¿Ya? ¿Quién va a pasar la pensión de alimentos y quién no está a cargo, en este caso del menor? Eso sí está entendido. Entonces, si yo te demando a ti, en este caso si fuese en Ecuador, yo puedo poner un monto cualquiera, ya en el formulario. Hay un formulario como tanto en tu país como en el mío formulario para ingresar la demanda. Yo puedo poner que me pases $600, ¿ya? Pero en la tabla de pensión de alimentos, ¿ya? Entonces, primero es tu sueldo, ¿ya? Tú obviamente tú vas a justificar de que tú no ganas el monto que yo pido, ¿ya? De lo que te sale en la tabla. Eso obviamente tú lo vas a justificar en audiencia, vas a presentar documentos o que no trabajas en ninguna institución y que ganas el básico. Otra, también lo que se va, yo puedo poner como te indico, puedo poner el monto que sea, pero tú también vas a presentar de que si tú tienes cargas, entonces ya no te va a salir el monto que yo especifico. Y tampoco va a decir el juez, bueno, le toca esto, le toca lo otro. Se va a ver, obviamente, tú justificas, bueno, tengo 3 hijos, gano el básico, se calcula y vas a pagar lo que dice la tabla. En este caso, si ella pide 500, 600, 700, pero mientras tú, en este caso, no pruebes en audiencia, bueno, se va a fijar lo que ella pida, $800, $900, lo que sea, y te va a tocar otro procedimiento que es en este caso el incidente de rebaja. Lo que se va a ver ahí en la tabla de pensión de alimentos es ver si tus hijos son incluso mayores de 3 años, menores de 3 años, para poder especificarlo lo que está en base a la tabla. Criterios que se usan ahí, ¿no? ¿Perdón? O sea, son criterios que usan en base al tema de la edad y lo que Claro, gana. tiene Porque que ver también en este caso la edad. Si tu hijo ya, tiene menos de 3 años, ahí te va a salir un monto en específico, como indiqué en un ejemplo, multiplicas tu sueldo por ese porcentaje y eso es lo que tienes que pasar por temas de alimentos, okay. ¿ya? Pero si yo pongo $500 que me tienes que pasar de alimentos con tal sueldo, obviamente si tú justificas poniendo, ingresando las partidas de nacimiento y tienes 5 hijos, ya no va a ser ese el que pido, se va a dividir, ya se va a dividir. Entonces te va a salir un monto pequeño. Y eso es lo que algunas veces a la otra parte no le simpatiza. Exacto. Ya, entonces por eso les decía, imagínense qué puede pasar si existe una tabla de pensión de alimentos en su país. Creo que cambiaría rotundamente. Unos piden aumento, quizás, otros se va a pedir incidente de rebaja. Entonces, existiría no algo ahí, sino estuviera así. ¿Ya? Entonces, como les indicaba, si yo no cancelo en este caso pensión de alimentos acá en el Ecuador, ya supongamos que a mí ya se me fijó en audiencia $200 de pasar de alimentos, ¿ya? Pero yo no cancelo acá en el Ecuador para que yo en este caso pueda pedir boleta, porque anteriormente acá yo decía, bueno, él me debe 5 meses, verifican que me deudan 5 meses y me daban un documento. Con ese documento, si yo te veía en la calle, iba con un policía y decía, mira, yo tengo una boleta, acá se le llama boleta de apremio. Yo tengo una boleta, como y te llevaban preso. La primera vez acá en el Ecuador son 30 días. Lo que me sorprendía de su país es que es creo que es de 1 a 3 años. Entonces, imagínense, de 1 a 3 años pasar alimentos. Entonces, ¿qué haces en la cárcel? Pasan los 3 años, pasan el año. Entonces, por temas de alimentos, yo lo veo quizás un poco, mucho, por temas de alimentos. ¿Por qué? Porque en este caso hay demandados que sí trabajan,
¿ya? Y por el tema de no cancelar pensión de alimentos, no ir a trabajar, no justificar el por qué no van a trabajar, pierden el empleo. Que ha pasado muchísimo. Se quedan sin empleo y les toca incluso hacer incidente de rebaja. Presos. ¿Qué ocurre acá en el Ecuador? Acá hay una resolución, que es la 1217 de la Corte Constitucional, que habla sobre el tema del incumplimiento de pago de 2 o más pensiones. Anteriormente en el Ecuador, y creo que también es igual en el Perú, de que incluso los obligados subsidiarios iban a cárcel, ¿ya? Porque en este caso el demandado no tiene dinero, ¿ya? No tiene dinero, bueno, voy con el obligado subsidiario, en este caso vulgarmente, como se dice, ayúdame, auxíliame, no cancela la pensión de alimentos y van a cárcel. Y en la cárcel, por temas de alimentos, veíamos abuelitas, veíamos abuelitos, veíamos tíos, veíamos tías. Acá ya no. Acá el tema incluso de los obligados subsidiarios, lo que se va a hacer es que prohibición de salida del país o quizás también prohibición de enajenar. Entonces, ¿cómo hago yo en este tema de que si yo adeudo de 2 pensiones a más? Para que incluso puedan ver el tema de Perú y Ecuador. Tengo entendido que en Perú es ante el juez juez de penal, ¿verdad? Incluso creo que se hace una investigación, luego también creo que se daba el tema de la audiencia, ¿ya? Pero en este caso en la audiencia el demandado tiene, hay un momento en específico, supongo, que tiene que, bueno, decir, bueno, no he cancelado por tal motivo, no he cancelado por esto, no he cancelado por lo otro. Quizás hay alguna oportunidad en la cual diga, bueno, no voy preso, puedo hacer por cuotas, ya si debo 500 y mi pensión es de $100, bueno, esos 500 que yo adeudo va en cuotas de $100, cuotas de $50, pero si, bueno, yo ya incumplo, voy preso. Entonces, ¿cómo se hace acá? El trámite para que yo pueda llevar en este caso al demandado a cárcel por temas de alimentos. Si yo digo, bueno, reviso en el sistema, porque acá está el Sistema Único de Pensiones de Alimentos, que está en la página de la Judicatura. En esa página de la Judicatura tú vas a ingresar con número de cédula, o el número del caso, o el número de la tarjeta. Porque cuando tú cancelas pensión de alimentos, acá hay un código. Con ese código, tú vas al banco, vas a Western y cancelas el tema del monto que se te fijó por pensión de alimentos. Te indico, adeudas de 2 pensiones a más. Yo dije, bueno, me adeuda 5 meses, 6 meses. Voy donde mi abogado. ¿Qué va a hacer mi abogado en este caso? Va a hacer un escrito y va a manifestar, señor juez, el demandado tal y cual me adeuda de 2 pensiones a más. Pido por favor que verifique y se haga en este caso una liquidación y se señale fecha y hora para audiencia. La audiencia en este caso es la de incumplimiento. Entonces, lo que se va a hacer primero es una liquidación. Puede ser que en el sistema SUPA me salga un valor, pero pidiendo la liquidación puede que me salga un poquito más. Y hay veces que acá en el Ecuador, y hay jueces que manifiestan que cuando se hace la liquidación, pide que se verifique si está bien la liquidación, si hay algún error, que las partes y les dan un término a contestar. Bueno, me puede salir de liquidación $15,000, pero yo tengo en cuenta de que no son $15,000, que son $10,000. Entonces, hay jueces que sí te notifican, hay jueces que te dicen, bueno, no, adeuda $15,000, audiencia para el 16 de julio del 2020 a las 3 de la tarde. Entonces, es algo que en este caso yo sí quisiera de que todos los jueces en este caso te notifiquen para verificar en este caso si la liquidación corresponde o no corresponde. Porque ha sucedido de que en este caso el demandado no te hacen la liquidación con un valor, sino que te hacen con otro valor y tienen una cuenta enorme. Entonces, como yo me imagino, el demandado piensa que adeuda eso, yo también confiada de que en el Sistema Único de Pensiones de Alimenticias adeuda 5,000, 10,000, 20,000, vamos a audiencia, vamos a audiencia y en este caso, perdón, y en este caso tendrá que cancelar la pensión de alimentos en cuotas. Bueno,
como me manifestaba, acá el trámite en este caso es que se ingresa al escrito, como dije, pide liquidación y pide audiencia. Si llega la fecha de audiencia, ¿qué va a hacer en este caso la otra parte? El demandado, si adeuda 5.000, 10.000, 20.000. Si él no tiene trabajo actualmente, lo que va a hacer es justificar, porque en todo el tiempo que manifiesta en este caso el Sistema Único de Pensión de Alimentos, puede ser de septiembre del 2019, que no me cancela la pensión de alimentos, yo voy a justificar que no tengo trabajo. Voy a presentar un documento, ya que en este caso acá en el Ecuador, es que si no tiene RUC, que no importa, o en este caso el mecanizado del IVA va a manifestar que en este no tiene trabajo, no tiene trabajo fijo, de que no gana un sueldo básico, de que no gana nada, de que simplemente trabaja, tiene cachuelitos, tiene trabajos simples por ahí, y de eso vive en este caso el demandado. Tiene que justificarlo para que en este caso él pueda, de lo que adeuda en total, él pueda decir, bueno, ¿sabes qué? No tengo dinero ahora, te voy a cancelar $50. Bueno, entonces, pero no solamente te va a cancelar esos $50, te va a cancelar los $50 más la pensión de alimentos. Si en este caso la pensión de alimentos son de $100, te va a tener que cancelar 150 hasta que cumplas, en este caso, lo que estamos dando en audiencia. Ok, en este caso yo no puedo aceptar. Si yo quiero no acepto, yo digo, no, yo quiero ahora que me pagues todo. Entonces vamos a estar ahí, no quiero que me pagues, el de acá no tengo. Si estamos en ese caso así, de que no nos ponemos de acuerdo, de que no se llega a un acuerdo en audiencia, lo que va a hacer el juez en este caso es resolver. Si yo pido boleta, en este caso el juez puede pedir boleta ahí mismo. O en todo caso, también aceptar el monto que en la otra parte fiesta los $50. Así yo no esté de acuerdo. Ya. Si en este caso supongamos que, bueno, yo no acepto, no acepto el acuerdo, el juez, bueno, acepta el acuerdo de la otra parte, y si en este caso incumple el demandado en esas pequeñas cuotas que en audiencia y que quedó grabado en audio, no me cancela, pues entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir donde el abogado, hacer el escrito y manifestar que incumplió el acuerdo de pago y pedir boleta de apremio. En este caso, ¿cuál es la boleta de apremio? La boleta de apremio va a ser por 30 días. ¿Cuáles son los 4 casos, en este caso, de justificación de imposibilidad del pago de pensiones de alimentos? La primera, como indiqué, no tener actividad laboral y en este caso justificarlo. Otra, ser una persona con discapacidad, que obviamente vas a presentar tu carnet de discapacidad en audiencia, ¿no? Otra, no tener recursos económicos. Cuando no se tiene recursos económicos, lo que podemos hacer también es, en este caso, acudir a los obligados subsidiarios. En este caso también tienen la manera de aportar por el tema de alimentos. Otra, en este caso, es padecer enfermedad catastrófica o de alta complejidad. En este caso, de lo que yo estoy comentando en esta resolución, se da porque, por ejemplo, había un padre de familia que adeudaba pensiones de alimentos, pero resulta que este padre de familia le llegó una enfermedad. ¿Qué enfermedad? El cáncer. Entonces, él se pone a pensar, decir, bueno, pago mi tratamiento, sigo con mi tratamiento o pago la pensión de alimentos. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, me tienes que pagar, estás enfermo, pero me tienes que pagar. Entonces, de casos así, viene el tema de darle una oportunidad al demandado de manifestar y decir, ¿por qué no te pago la pensión de alimentos? No tengo trabajo, estuve enfermo, estoy en cama, me queda poco tiempo de vida, pero en este caso, justificar por qué incumples el pago de pensión de alimentos. En este caso, ¿cuáles son las famosas boletas a premio que hay en el Ecuador? De lo que yo hablaba, del apremio personal parcial, en este caso también el apremio real, que puede ser en este caso, si yo te digo, yo tengo una moto, yo tengo una casa, yo tengo un terreno, podemos en este caso arreglar ahí para el tema del pago de la pensión de alimentos. También está el tema de los obligados subsidiarios, como indicaba. También está, si de ser necesario,
la vigilancia electrónica. En este caso también se usa el dispositivo electrónico, ¿no? Hay pocas veces que ha pasado de que en este caso por temas de alimentos tengan que usar un grillete electrónico. Entonces, el apremio personal en este caso es el parcial del total. Como les indicaba, el parcial en este caso es por 30 días, privación de libertad por 30 días. Todo este trámite lo que se va a hacer es ante el juez de familia. En este caso, como ya se pasó de los 30, 60, 90, 180 días, por incumplimiento, en este caso por ser reincidente, lo que va a pasar es que va a estar en prisión, puede ser de horarios desde las 22 horas hasta el día siguiente, hasta las 6 de la mañana. Y por excepción también lo que se puede hacer es que si tiene trabajo, en este caso se le ha mandado trabajo, se puede regular los horarios. Y en este caso, el apremio total, hablaba yo también de la privación de libertad por 30 días, que es igual a la parcial, pero en este caso sí es reincidente. Si en este caso yo ya te cogí preso la primera vez que no me pagaste la pensión de alimentos por 30 días, ya sales, no me cancelas la pensión de alimentos, pasas los 30 días en cárcel y vuelta, no me vuelves a pasar la pensión de alimentos, porque, qué sé yo te llamé, te escribí, te envié en WhatsApp, y bueno, tú me dices, bueno, sí, te voy a pasar. Bueno, ingreso otro escrito, pido que me den otro documento, que es la boleta de apremio, pero como ya estuviste preso, ya la primera vez ya no van a ser los 30 días, sino que van a ser los 60 días. Y así hasta los 180 días. Por eso es que yo le indicaba que una de las diferencias entre Ecuador y Perú es que en Perú es de 1 a 3 años, acá hasta los 180 días, y en este caso también se usa el grillete. En este caso, para el pago realizado, o sea, en este caso, si tú tienes una demanda de pensión de alimentos, ¿cómo vas a hacer el pago? Hay muchas veces que cometen el error, en este caso los obligados, los demandados, de que, bueno, ya te demandaron, no vas a pagar por el SUPA. Como yo indicaba al inicio, hay un código que en este caso te acercas al banco, te acercas a Western a cancelar la pensión de alimentos, pero el error que cometen es de, bueno, te debo la pensión de alimentos, no tengo cómo pagar, no veo el banco que está abierto, qué sé yo, por alguna cuestión le doy en la mano a la persona. Entonces, como adeudan la pensión de alimentos, no cancelan ahí, y ya el SUPA incrementa, el valor incrementa, y hay personas que en este caso la parte actora puedo decir, no me canceló la pensión de alimentos, entonces va a estar el SUPA, en este caso, el SUPA contra el demandado. El SUPA en este caso es la prueba de que no me ha cancelado la pensión de alimentos, porque yo le puedo estar dando en la mano, y ese monto sube, incrementa. Hay veces que ha pasado así. Incluso si yo tengo los recibos de pago de que te he cancelado en el banco, en tu cuenta personal, o que te he dado en la mano, y tengo un recibo de pago, y tú me llamas a audiencia, yo puedo en este caso como parte actora manifestar y decir, no, pues esa era de otra deuda. Tú me debes la pensión de alimentos, me debes los 15.000, me debes los 20.000, me debes los 30.000 de pensión de alimentos. Entonces, creo que es uno de los errores que sucede muchísimo por no cancelar la pensión de alimentos por el sistema SUPA. Entonces yo me imagino que también ha de pasar mucho en Perú en no cancelar en donde te indican cuando tú ya tienes un proceso, en este caso, de alimentos. Otra cosa que también quería indicarles, con el tema de los obligados subsidiarios, como les indico, no hay cárcel, simplemente es la prohibición de salida del país, y en este caso también una medida coercitiva, que como les indiqué, que es la prohibición de enajenar. Todo esto también lo podemos encontrar en el Código Orgánico General de Procesos. Como les dije, acá no está el Código Procedimiento Civil, ustedes utilizan todavía el Código Procedimiento Civil, nosotros sí, aún el Código de Civil. Para nosotros acá el Código Orgánico General de Procesos. Como les indicaba también, no cabe el apremio
en este caso, como les decía, los obligados subsidiarios, también las personas que tienen carnet de discapacidad, en este caso también son los garantes. En este caso, por ejemplo, si tú quieres salir del país, bueno, yo tengo que dejar un garante, ya, que en este caso me ayude a cancelar el tema de la pensión de alimentos. Hay veces que sucede y se hace mucho problema, que por ejemplo en este caso el demandado quiere ir a estudiar a otro país, pero no puede porque tiene problemas de alimentos y tiene prohibición de salida del país. Otra también es las personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Lo que les indicaba también que es muy complejo el tema de alimentos, y ahora que ustedes en este caso están con el tema de la oralidad, que bueno, me parece muy bueno, porque también que trata la oralidad. La oralidad es ya no tener papel, mucho papel. Los procesos de alimentos anteriormente eran de un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, que eran peor que procesos de penal. Los procesos de penal realmente son de varios procesos administrativos o los procesos tributarios. Lo que trata ahora la oralidad es menos papel. Acá lo que se hace es ingresar la demanda, también como en Perú, ingresas la demanda adjuntando las pruebas, ya te califican en este caso la demanda, te califican la demanda, de ahí se manda a citar en este caso. Si se manda a citar al demandado, el demandado va a tener 10 días para contestar. Si en este caso el demandado contesta en menos de 20 días, ya se fija fecha de audiencia. En este caso, el tema de alimentos, si yo demando, por ejemplo, ahora 16 de julio, en agosto posiblemente ya esté la resolución. En este caso, para que ya el demandado cancele la pensión de alimentos que ya se fijó. Pero hay algo que se puede, qué sé yo, demorar un poco por el tema de la pensión de alimentos, que sucede mucho, es el tema de la citación. Hay que estar pendiente el tema de la citación. Actualmente en el formulario de demandas de pensión de alimentos o demandas de incidentes de rebaja, de aumento, se ingresa el código postal, se ingresa un croquis, que eso se supone que ayuda en este caso a los citadores, creo que ustedes les llaman notificadores también, a una ayuda de poder encontrar la casa o el trabajo, en este caso, del demandado, para poder entonces manifestarle, mire, ¿sabe qué? Tiene una demanda de pensión de alimentos, tiene 10 días, por favor, vaya con su abogado. Si en este caso, en el tema de la pensión de alimentos, el demandado no contesta, no comparece con algún abogado, la audiencia sí se realiza. La audiencia se realiza y va toda la audiencia. Y se fija el monto, que en este caso yo pude haber pedido $500. Como en este caso el obligado no asistió a la audiencia, no compareció a la audiencia, ni siquiera con un abogado, o el abogado en este caso con alguna procuración judicial, entonces se va a fijar un monto. ¿Ya? Otra de las cosas y diferencias que, como indiqué al inicio, es que ustedes hasta los 24 años, el tema de la pensión de alimentos, y tengo entendido también de que tienen que tener buenas notas, para en este caso acá en el Ecuador hasta los 21 años. Posiblemente en algún momento de que el tema de alimentos sería hasta 4 años. Entonces, si en algún momento llega a pasar el tema de que es hasta los 24 de edad, entonces quizás los que ya manifestaron anteriormente, por ejemplo el año pasado, que hayan hecho el tema de la extinción, pueden volver a plantear. Entonces todo eso hay que ver si pueden volver a plantear el tema ya de alimentos. No sé si tienen alguna pregunta, me parece que me escribió el doctor. Creo que ya pasé la hora. Entonces, no sé si tienen ustedes ya alguna pregunta que hacerme. No sé. Hola. Doctora, aclare porque respecto al Ecuador. ¿Me No le logro escucha, no, escuchar. doctora? Se escucha ¿Sí? cortado, pero trátame de preguntar. Ya, así, mire, cuando usted habla de los obligados subsidiarios, el tema de subsidiar, acláreme esa partecita. No le escucho. Cuando usted No me le logro habla escuchar. No se puede repetir.
cuando usted me habla de los obligados subsidiarios, ¿Ya? ya, quisiera saber ahí Hola. un poco que me aclaren ese aspecto. Le escuché hasta los obligados subsidiarios. Sí, De ahí no le escuché qué más me manifestó. ya. Quisiera saber de los obligados subsidiarios en el caso de su país, es que son personas que no van a pasar los alimentos Los porque obligados tienen un... subsidiarios. A ver, explíqueme esa partecita. A ver, en tema de los obligados subsidiarios. ¿Cómo yo acudo al obligado subsidiario, que en este caso puede ser la abuela, la tía? Ya, en este caso es porque el demandado no tiene la capacidad económica, o sea, está que no tiene trabajo, que no puede trabajar quizás y necesita una ayuda. Pero anteriormente, como indiqué, en el Ecuador, el obligado subsidiario iba a cárcel, que es una de las diferencias entre Ecuador y Perú, que creo que ustedes Pero también, los no, obligados subsidiarios, que son los tíos, en este caso los abuelos, iban a prisión. Acá lo que se manifiesta es que ya tienen prohibición de salida del país. Ya es una medida que se les pone para ellos, pero no hay cárcel. O incluso el tema de enajenar algún bien. No sé si esa es la pregunta que me estabas haciendo, porque no te logré escuchar al completo. sí, sí está, sí correcto. Y casi un poco lo que Perú es en el tema de los hijos, lo pueden hacer los abuelos, los padres, y así ¿no? Sucesivamente, ¿no? Ah, sí, entendí, doctora, gracias. Listo. No sé si otra pregunta más, creo que ya pasé la hora, ¿no? No sé si me puede indicar. ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, a manera de comentario, claro, usted manifestaba que existía problemas respecto a la forma de pago. A veces las personas van directamente y le dan el dinero en la mano de la otra persona, ¿no? Exactamente. El Estado peruano hubo una modificatoria, ¿no? Código Procesal Civil que establece que en los procesos de alimentos el juez tiene la facultad de poder aperturar un acuerdos en el Banco de la Nación, de tal manera que esa cuenta de vaya exclusivamente para el Exacto. uso de pensiones alimenticias, a tal punto que esta cuenta no genera ningún gasto, por así decir, ¿no? Es decir, la persona cobra el dinero completo sin que el banco se quede algo a cambio, ¿no? Pero claro, también ha sucedido casos en que, pese a que a la demandante se le reitera, ¿no? Esta cuenta es única y exclusivamente Claro, para para alimentos, personas. entendiéndose que cualquier monto que esté allí se refuta al demandado, ¿no? Lamentablemente hay personas pues que utilizan esta cuenta como si fuese una cuenta personal, ¿no? Y permiten que otras personas puedan depositar ciertos montos, ¿no? Como, no sé, préstamos, depósitos, qué sé yo. Pero que al momento de de practicar la liquidación de la deuda pendiente, pues el juez tiene que solicitar informe al Banco de la Nación para que nos diga cuánto es lo que se ha depositado en esta cuenta, entendiéndose que es el demandado quien ha A ver, mira. depositado, ¿no? Y ahí surge el problema, A pues, ver, ¿no? mire. Porque se entiende que el monto le corresponde al demandado, pero la parte demandante ha permitido que otras personas depositen allí y no quiere que se tome en cuenta al momento de Te practicar come, la liquidación, mira, ¿no? cuando acá se plantea el tema de una demanda de pensión de alimentos, ya lo que se pide es una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria yo la puedo usar incluso para que me depositen otros montos del trabajo, pero simplemente no se va a tocar por el tema de alimentos porque hay un código, se genera un código. Entonces, ese código que a ti te ponen 1, 2, 3, 4, 5, ese código solamente es por el tema de alimentos. ¿Ya? Entonces, por eso indicaba, si yo no cancelo en ese código 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Por el tema de alimentos, y yo le doy a la mano o le voy y le cancelo en otra cuenta, el sistema único de pensiones de alimentos va generando, incluso si yo te tienes el tema de la pensión de alimentos, son $500, por ejemplo, de cancelar. Si tú no cancelas del 1 al 5,
ya el día 6 se va generando intereses. Por eso es que yo le indicaba, ese es un error que lo cometen muchísimos, no cancelar en esa cuenta, en ese código que te dan, ya que se genera cuando tú ya, en este caso, cuando ya se califica la demanda, ya te genera un código. ¿Ya? Entonces, si yo le cancelo en la mano, ¿qué tiene en este caso que hacer la parte actora? ¿Ya? Hacer un escrito y manifestar de que el demandado me canceló tal monto e ir a reconocer firme y rúbrica. Pero si no se hace eso, ya la otra parte que está haciendo, actuando de mala fe, ¿ya? Y decir, bueno, no, él nunca me ha cancelado, ¿ya? Entonces, en este caso, va a estar ahí el demandado contra el SUPA. ¿Y quién puede ganar en este caso? El SUPA, porque yo puedo presentar algunas pruebas y decir, y la otra parte manifestar, eso es de tal cosa que me debe, eso es de un préstamo que yo le hice. Entonces, eso es un error gravísimo. Tienen que cancelar en el código, incluso que te manifieste el juez. Es decir, ahí vas a cancelar la pensión de alimentos. Ha sucedido mucho y se hace una cuenta enorme de 15.000, de 20.000, de 30.000, y tú no sabes por qué se generó tanto valor, si se supone que tú has cancelado la pensión de alimentos, pero la has cancelado en la cuenta que no correspondía. Entonces, eso tiene que tener muchísimo en cuenta. Eso creo que también es una de las diferencias entre Ecuador y Perú. Usted me contaba de que solamente esa cuenta es por temas de alimentos. Acá esta cuenta yo la puedo tener para que me cancelen el tema de mi trabajo, que me tienen otra deuda pendiente, pero el tema de alimentos es el tema de alimentos. Entonces, no sé si tienen otra pregunta. Doctora, entonces existe una sola cuenta, pero hay un código especial para lo que es alimentos. Así es, ¿no? Exactamente. Se genera Okay, un código. claro, lo que pasa que en Perú los jueces aperturan ¿no? una cuenta en el Banco de la Nación y netamente es para alimentos. Como decía el amigo anterior, es que si una persona pues deja que depositen en esa cuenta otros montos que no son dentro de la pensión, eso genera también que el obligado se le considere como que fuera pensión de él, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Cuando está depositado, eso se considera a Y veces, claro, ¿no? supone que cuando celar, tú, así sea en el banco, así sea por Western, que Ajá, tienes la oportunidad de cancelar la pensión de alimentos, tú vas a dar a ingresar ese código. exacto. Acá, Entonces, ahí con ese código salen todos los datos y te dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto. sí, Van a hacerle los datos de la cédula, el número de proceso. Entonces, por eso yo decía, es importante cancelar en el código que te manifiestan ahí cuando ya se crea. acá también en Perú, doctora, que leo un poco, es que nosotros, por ejemplo, acá en Perú, las demunas, ¿no? Las defensorías municipales, la norma ya le autoriza también que aperturen cuentas a los alimentistas, ¿no? Y también ahí se ve, por ejemplo, que hay alimentistas, pues que, como decía el amigo anterior, es que dejan que depositen otros y otros y lo favorecen al obligado. Claro, Entonces, claro. eso es un poco que a veces hay que aclararle también a los alimentistas, ¿no? A fin de no ser afectados en el tema de favorecen más bien al obligado. Sí, eso Claro. era. Quiero que igual el doctor Alejandro, no sé si me puede ya comentar, no sé, darme ya, decirme que si ya pasé la hora